Hola amigos, hoy os voy a proponer que por un día seáis investigadores privados. ¿Os gusta? Mirad, ha desaparecido un personaje muy importante, un hombre o una mujer importante en la historia. Y yo hoy necesito vuestra ayuda. Suerte hemos tenido que hay varias entrevistas en las que vais a conocer estos hombres y mujeres y también a través de ellas vais a poder localizar las pistas que necesitáis para resolver el misterio. Os invito a que lo hagáis y os invito a que participéis. Aquel equipo que logre resolver las pistas será el ganador. A lo largo del colegio o a lo largo de las instalaciones del colegio vais a encontrar esas entrevistas con esas pistas. Así que atentos y a por ello. Uno de los hechos importantes que ocurrieron por aquel entonces se dio en la ciudad de Jericó. Nosotros contamos, fijaros, con la persona que protagonizó ese hecho, ese acontecimiento, con Zaqueo. Y él nos va a contar un poco qué es lo que sucedió en esta ciudad, en Jericó. Zaqueo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué ocurrió en Jericó? ¿Qué pasó? En Jericó lo que aconteció en aquel momento fue que sabíamos que había un personaje muy importante que iba a visitar nuestra ciudad. Y en ese momento llegó Jesús. La gente estaba emocionada, entusiasmada, esperando encontrarse con aquel que hacía milagros, que hablaba con una autoridad especial, y todos estábamos esperando encontrarnos con él porque nos llegaba de una forma una historia muy esperada para nuestro pueblo. Claro, todos salieron emocionados, imagino yo, a las calles de Jericó para ver la llegada de Jesús. ¿Tú también saliste? ¿Querías verlo? Yo era uno de los que estaba más interesado en verlo. Era una de las personas que tenía más poder en el pueblo. Era una persona rica, con una autoridad muy especial sobre el pueblo, y me interesaba enormemente encontrarme con él. Pero tenía la dificultad que había un montón de gente y yo era muy bajito. Con lo cual, ¿cómo podía encontrarme con él? Por suerte, me encontré con una higuera. Y con todas mis dificultades para subir a ella, me fui a subir a esa higuera. Imaginando un poco la situación y ya desde arriba de la higuera, ¿viste tú a Jesús o Jesús te vio a ti? Lo más importante, el Señor me vio a mí, me miró, y en aquel momento me encontré con una situación completamente cambiada. La mirada de Jesús fue especial para mí. En ese momento mi vida empezó a cambiar, porque en ese momento Él hizo algo que yo nunca esperaba, que se invitara a mi casa. Él ese día me dijo, voy a cenar a tu casa. Cuéntanos, ¿qué ocurrió en esa cena? Pues en esta cena, como puedes comprender, como una persona rica, yo preparé una cena muy especial, adornada con todo lo que hacía falta, con los invitados más importantes, aparte de mi persona, a esta casa. Pero en esta casa, en esta cena, hubo algo interesante, y es que la salvación, me dijo el Señor, había llegado a mi casa. Mi vida había cambiado. Yo en ese momento, sin darme cuenta, yo era rico, pero era rico porque había robado mucho, había abusado mucho de la gente débil. Dije algo que me salió del corazón y no me arrepiento de devolver 4 veces lo que había robado. Sentirnos amados por Jesús es lo más importante que puede tener el ser humano. Yo os invito a que continuéis ese recorrido por el colegio investigando. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, tú eres de una localidad muy próxima
a Jerusalén, ¿no? Sí, yo vivo en Betania, muy cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros más o menos, y tengo una hermana que se llama María y un hermano que se llama Lázaro. Durante estos últimos días, y lamentablemente, en vuestra familia habéis tenido un suceso triste, ¿no? Sí, murió mi hermano Lázaro, y muchos judíos y un amigo muy querido de la familia han venido a visitarnos. Este amigo nuestro se llama Jesús. Para mí ha hecho lo más importante de mi vida. Te cuento, porque mi hermano Lázaro estaba enfermo y murió. ¿Vale? Entonces, cuando empezó a venir la gente a vernos, entre ellos estaba Jesús, un amigo muy querido de la familia, como os he dicho antes. Entonces yo le dije a Jesús, si tú hubieras estado mientras mi hermano estaba enfermo, no hubiera muerto. Pero Jesús me hizo una pregunta muy importante, porque me preguntó, ¿tú crees en mí? Y yo le dije, sí. Dice, pues si tú crees en mí, tu hermano resucitará. Y así fue, y resucitó mi hermano. Entonces estaréis contentos, ¿no? Porque resucitar a un hermano es muy importante. Sí, sí, imagínate. Hay como un antes y un después en nuestra vida. Ha sido una experiencia estupenda. Pues nosotros, con esta experiencia y con estas palabras tan bonitas, esta historia que nos ha contado Marta, continuamos hablando con otros personajes, así que yo os recomiendo que no perdáis el interés por estas conversaciones y que sigáis en ese recorrido por el colegio. Santiago es hermano de Juan, son los dos pescadores. Ellos, a su vez, son muy amigos de Pedro. Bueno, pues hoy vamos a tener ocasión de conocer un poco más quién es Santiago, ¿no? Hoy nos acompaña con todos nosotros y sobre todo tiene muchas cosas que contaros a vosotros que estáis ahí, escuchándole. Santiago, eres hermano de Juan, eres amigo de Pedro, los tres habéis presenciado un acontecimiento, yo creo que transfigurador, un acontecimiento que cambia un poco la forma de pensar de las personas. ¿Tú crees que puede ser así? Con Jesús hemos vivido cosas muy interesantes, ¿no? Pero en concreto, un día subimos a rezar al Monte Tabor y allí ocurrió algo impresionante, ¿no? De repente vimos como la cara de Jesús se iluminaba y de repente junto a él estaban Moisés y Elías, ¿no? Estaban hablando. Y bueno, nos encontrábamos muy a gusto, ¿no? Un poco sorprendidos, pero nos fue invadiendo un bienestar, en el corazón, una sensación, una paz. Y Pedro dijo, Jesús, ¿quieres que hagamos 3 tiendas? O sea, y hubiéramos estado allí, pues yo creo que siempre, ¿no? Para siempre, ¿no? Nivel de satisfacción muy bueno. Claro, claro, satisfacción y supongo que también sorprendente, ¿no? Porque estabais casi ante una revelación prácticamente. Lo que estaban diciendo entre ellos era apasionante, ¿no? Y veíamos que todo se confirmaba, todo lo que nuestros padres, ¿no? La fe de nuestro pueblo, todo se confirmaba en lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, que aquello veíamos quién era Jesús realmente, ¿no? Y nada, simplemente es que de repente nos invadió una nube y sentimos una voz profunda que nos decía, este es mi hijo amado, escuchadle, ¿no? Y eso nos dejó impresionados, ¿no? Era el mismo Dios que nos decía en nuestro corazón que este es que era el hijo suyo, ¿no? Claro, Santiago, pero en esa situación, ¿uno qué piensa al final? Pues que realmente estamos viviendo algo único, ¿no? Y que Jesús realmente pues es el Hijo de Dios, nos lo ha dicho Dios mismo, ¿no? Y bueno, estábamos viviendo pues por fin ya la experiencia de que Dios cumplía sus promesas prometidas al pueblo de Israel, ¿no? Entonces estábamos siendo pues testigos de la verdad de Jesucristo. Entonces estábamos pues impresionados y vamos, para nosotros podía ya acabarse el mundo, ¿no? Estábamos encantados. Lo que pasa es que luego todo aquello pues desapareció y Jesús, ya sin esa luz que habíamos visto en él,
pues nos dijo que esto debíamos guardarlo en nuestro corazón, porque aún tenía que suceder cosas muy importantes. Y después de haber presenciado este hecho tan insólito, ¿cómo os fuisteis? Lo tuvisteis que guardar en vuestro corazón, está claro, pero a uno ¿qué se le pasa por la cabeza, ¿no? Pues que teníamos que observar a este Jesús, que es lo que tenía que seguir haciendo, porque algún día tendríamos que proclamar esto a los cuatro vientos. Pues proclamándolo a los cuatro vientos, y con estas palabras de Santiago, hermano de Juan, amigo de Pedro, también amigo de Jesús, Por supuesto. nosotros os dejamos. Esperamos que hayáis escuchado bien, pues, esta historia que ocurrió con Jesús en el monte Tabor. Os invitamos a que continuéis con las pistas que poco a poco en estas conversaciones van surgiendo. Otro de los testimonios importantes en esta historia que os estamos contando y en estas pistas que os estamos facilitando es el de la viuda de Jerusalén. Está con nosotros, ha tenido un ratito para además contaros a vosotros lo que le pasó. Pero, ¿qué es lo que pasó? Porque estabas en un templo, estabas Estaba en el templo, sí, pero yo veía cómo Jesús estaba en Jerusalén. Y resulta que entraba mucha gente, iba al cofre de las ofrendas a depositar sus monedas. Y estaba mirando. Y vio también como yo, una pobre viuda, pues entraba en el templo y eché 2 moneditas, lo que tenía, de muy poco valor. Y entonces Jesús se dirigió a todos sus amigos, sus apóstoles, y les dijo: mirad, esos han echado de lo que les sobra, pero esta pobre viuda ha echado lo que tenía para comer. y cuando una persona que hace lo que puede, que se quita de sí misma para dar a los demás, escucha eso de Jesús, ¿cómo se queda? Pues yo me quedé pensando en Jesús, que yo quería vivir las enseñanzas que Él a mí me ha transmitido, de darlo todo a los demás, y yo me abandono a Él, confío en Él y sé que Él no me va a dejar. Es importante confiar en Jesús, ¿verdad? Es importantísimo porque te hace feliz en la vida. Sabes que lo tienes todo resuelto. Pues Jesús hace feliz a todos y Él nos resuelve muchos de los problemas. Hemos escuchado el testimonio de la viuda. Nosotros continuamos con más investigación. Espero que estéis atentos. Mirad, uno de los hechos importantes que tenemos que destacar son los que ocurrieron en una boda. Ocurrió en una localidad, en Caná, en Galilea. Y una de las testigos de excepción, una de las personas que estuvo allí, es María. Vamos a hablar con ella, porque quién mejor que ella, que estuvo y que lo vio, que nos cuente qué es lo que ocurrió. María, estuviste en esas bodas de Caná. ¿Cómo son esas bodas normalmente? Pues sí, estábamos en Caná de Galilea y pues en aquella época, en aquel tiempo, pues las bodas habían muchos invitados y duraban muchos días. Y bueno, y Jesús y todos sus discípulos y yo pues también estábamos invitados a aquella boda. Y María, ¿qué es lo que ocurrió? Porque fue una boda que al final resultó ser especial. Sí, pues estábamos a mitad de la celebración, todos los invitados, y entonces yo me di cuenta que se les había terminado a los novios el vino. Y entonces pues me acerqué a Jesús y con mucha humildad le comenté el problema de que a los novios pues a mitad de la fiesta se les había acabado el vino. Y entonces pues Jesús dijo, pues esas tinajas que veis ahí, 6 tinajas, llenarlas de agua. Y los camareros de la boda, los sirvientes, llenaron las tinajas. Y entonces pues el agua, cuando se la dieron a probar al jefe, pues vieron que se había transformado en vino. Pero no fue un vino cualquiera, ¿no? Porque quizá es eso lo más significativo. ¿Qué ocurrió? Pues claro, cuando el jefe probó el vino, fue a los novios muy sorprendido y les dijo,
Vosotros lo habéis hecho al revés. Normalmente la gente saca el vino bueno al principio y luego ya el malo al final, y vosotros pues habéis sacado el que era un poquito más malo al principio y ahora sacáis el mejor pues ahora al final de la celebración. Fijaros que el vino mejor fue al final de esa cena, pero ¿qué significó? ¿No? Porque esa cena, esa fiesta, esa boda, al final fue importante, se habló de ella en todos los lugares. Claro, se habló de ella porque bueno, fue el primer acto, el primer gesto que tuvo Jesús y todo el mundo ya se dio cuenta de quién era con ese gesto, con ese milagro de las bodas de Caná, y pues mucha alegría al ver que todo el mundo se había dado cuenta de quién era Jesús. ¿Y quién es Jesús? Yo espero que vosotros estéis descubriéndolo poco a poco. Continuamos. Os invitamos a que sigáis recorriendo el colegio y sigáis averiguando cosas de esta historia. Ahora vamos a conocer a Jesús. Él es hijo de José el carpintero y de María. Es un hombre que además explica las cosas de una manera muy peculiar, así que yo os recomiendo que estéis muy atentos a lo que nos va a explicar hoy. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Alfonso. Muy bien. Estupendamente. Bueno, tú tienes una manera peculiar de explicar un poco las cosas a tu gente. ¿Cómo es ese método? Pues muchas veces lo que he tenido que hacer es utilizar parábolas, que es una manera de trasladar a la gente un mensaje que a lo mejor de otra manera no puede ser entendido. Entonces, una parábola es una narración inventada sobre unos hechos que no existen, con este ánimo, que después se pueda extraer una conclusión que pueda ayudar a la gente. Claro, Jesús, pero desarrollar un método de ese modo, supongo que en algunas ocasiones te habrá llevado a tener malos entendidos, ¿no? Porque hay una anécdota en el templo en la que la historia que tú contaste no parece que quedó muy clara. Sí, es verdad. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, estuve contándole a la gente la parábola del buen pastor, la verdad es que no me entendieron mucho. La parábola del buen pastor, para que todo el mundo nos entienda, consiste en explicar la figura de un pastor. ¿Quién es un pastor? Un pastor es aquella persona que cuando va al redil, donde están todas las ovejas, entra por la puerta. Y las ovejas cuando lo ven no se asustan ni tienen miedo, porque le conocen su voz y saben que es aquella persona que les cuida, que les protege, que los saca fuera a los mejores pastos, no le tienen ningún miedo. Pero hay también otras personas en la vida que también van a los rediles donde están las ovejas y que no entran por la puerta, sino que entran por el muro, saltando la tapia. Esas personas en realidad lo que son ladrones y salteadores. Y lo que hacen es asustar a las ovejas, porque en realidad a lo que van es a matarlas y a robarlas. Entonces las ovejas cuando ven a los ladrones no confían en ellos y sienten miedo. Yo es lo que les intenté explicar, pero la verdad es que es verdad, Alfonso, no lo entendieron. ¿Cuál es la reacción que tuvieron? ¿O cómo saliste tú de esa situación para hacerte entender? Al final les tuve que explicar que en realidad lo que les había querido decir era que ese pastor o ese buen pastor en realidad soy yo mismo, Jesús. Yo soy el buen pastor porque yo he dado mi vida por las ovejas. Yo quiero a todas las ovejas del mundo, es decir, que quiero a todos los niños y a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo. Lo que quiero es ayudarles, protegerles, cuidarles. Yo quiero que me sigan, que conozcan quién soy, porque yo lo que quiero es que sean felices y que se salven. Entonces, Jesús, si tú eres el buen pastor, ¿cómo pueden seguirte tus ovejas? ¿Cómo podemos seguirte nosotros? Bueno, yo diría que a lo mejor lo principal en este caso sería la fe. Es decir, yo invitaría a todo el mundo a que confíen en mí, porque realmente yo soy el buen pastor y voy a dar mi vida por todos ellos. Eso tiene que ser a través de un acto de fe. Tienen que confiar en mí, que me sigan y también que imiten las propias cosas que yo hago, que imiten mis obras, que son obras fundamentalmente de amor, es decir, que la gente amándose unos a otros y teniendo comprensión con los demás, perdonándose, es una manera también de seguirme.
Y luego también a través de la oración. Yo invito a todo el mundo a que rece, a que me diga lo que le pasa, que yo aseguro que les voy a ayudar a todos. Pues ya lo sabéis, Jesús es también ese camino de amor, de comprensión, de compartir, también de perdón. Continuamos nosotros con esta investigación, así que os pido que estéis atentos y que sigáis las pistas para poder descubrir este enigma.